Muy buenos días a todos, buenas tardes a los que nos estén escuchando en Europa. Buenas tardes a todos los que se han incorporado a este nuevo café virtual. Y esta vez tenemos la gran fortuna de contar con Ivana Barquero, nuestra actriz desde Los Ángeles. Muchas gracias, por supuesto, al equipo de la Consejería Cultural, a nuestro equipo cultural, con Ernesto Coro al frente. Muchas gracias al equipo técnico, gracias Ángel. Y, por supuesto, muchísimas gracias a Ivana Barquero. Ivana, nacida en Barcelona, reside ahora en Los Ángeles y tiene, a pesar de su juventud, como todos sabemos, una larga carrera, una distinguida carrera con títulos muy conocidos. En 2007 consiguió el Oscar a la mejor actriz revelación. Sí, fue así, ¿no? El Goya, sí, ojalá el Oscar. El Goya. Yo es que te estoy dando el Oscar ya porque lo mereces, pero efectivamente el Goya, la mejor actriz revelación por tu gran papel en esa magnífica película El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro. Y si no me equivoco, fuiste la actriz más joven, has sido la actriz más joven en recibir nuestros premios Goya. Otras películas suyas son Rottweiler, Frágiles, Cuentos de Navidad y también las coproducciones, y de eso me gustaría que habláramos después, The New Daughter con Kevin Costner o Another Me de Isabel Coixet. Y entre sus últimos trabajos podemos destacar Feedback. También me gustaría hablar de esta película muy interesante de Pedro Alonso, y en televisión de Shannara Chronicles o ahora la serie Alta Mar. Y a base de talento, a base de trabajo, Ivana no es ya una promesa, sino una realidad de nuestro muy rico panorama audiovisual. Muchísimas gracias, Ivana. De verdad, te agradecemos que estés con nosotros en este nuevo café. Yo lo tengo aquí y que veo que tú también lo tienes. Muy bien. No, Pues gracias a vosotros, es un placer y con muchísimas ganas de charlar. Pues muchísimas gracias. A mí me gustaría empezar preguntándote cómo se está viviendo esta crisis, esta situación de confinamiento, este tiempo de incertidumbre en Los Ángeles, en una ciudad con tanta distancia además, pero con muchísima vitalidad. ¿Cómo vivís la situación actual? Pues lo primero que he notado, desde luego, es que utilizo mucho menos el coche, que parece una tontería, pero en una ciudad como Los Ángeles, donde hay que conducir a todas partes, pues realmente el no utilizar el coche te da, pues, te permite pasear y realizar otro tipo de actividades que no harías normalmente en una ciudad como esta. Pero sí que es cierto que, a diferencia de otras ciudades como puede ser Barcelona, que es de donde yo vengo, no hay una sensación tanto de agobio, porque hay más espacio, porque puedes salir a pasear y las aceras son más grandes. Entonces sí que es verdad que aun estando pues aquí, evidentemente está todo cerrado, estamos en cuarentena, que hay una orden que se llama el Stay at Home Order, que nos indica a todos que tenemos que permanecer en casa, pues como en el resto de Europa. Aún así, sí que es verdad que no hay tanto agobio como pues puede haberlo en España, que sí que tengo muchos familiares, amigos, que ahí sí que lo están pasando un poco peor quizá. ¿Y tú tienes ahora, cómo estás haciendo? ¿Tienes algún proyecto? ¿Estás estudiando algo? ¿Cómo lo llevas tú personalmente? Yo lo intento llevar lo mejor que puedo. Realmente en esta profesión de actor siempre digo que cuando no estás trabajando es como si estuvieras en cuarentena prácticamente, porque a lo mejor pues te puedes pasar 2 meses o 3 meses sin tener proyectos inminentes y aprovechando el tiempo pues igual para cultivarte, para hacer otro tipo de proyectos más personales. Yo este tiempo intento utilizarlo para escribir, para desarrollar otro tipo de proyectos que a lo mejor no tenía tiempo de desarrollar, proyectos más personales. Aún así sí que es cierto que realmente hay días en los que no te apetece hacer nada y no pasa absolutamente nada con eso. Así que es un poco un equilibrio entre intentar hacer pues, cosas que no podía hacer antes y aprovechar,
y luego también quizá incluso descansar, porque justo me ha pillado todo esto terminando de rodar la última serie que he hecho, Altamar, con lo cual, bueno, intentando llevarlo lo mejor posible como todos. En Los Ángeles hay desde luego una comunidad importante del mundo audiovisual, españoles que trabajan en música como directores, como actores. ¿Estáis en contacto? ¿Vosotros tenéis algún grupo, tenéis algún contacto, especialmente en estos tiempos? Sí, y la verdad hay una comunidad muy grande de españoles, particularmente en Los Ángeles, de artistas, tanto actores como músicos, como directores, escritores. Y a mí hay una cosa que me hace particular ilusión, que hay muchos artistas que conozco en Estados Unidos, artistas españoles, y luego me reencuentro con ellos en España. Pero desde luego hay una comunidad muy grande y es bonito ver también pues cómo hay gente que está pues más a largo plazo, hay gente que es más pasajera. En cualquier caso sí que nos mantenemos todos en contacto y evidentemente siempre que nos podemos ayudar hacemos una bonita piña aquí en Los Ángeles. Qué bien, pues eso me lleva a preguntarte por una cuestión lógicamente me preocupa o me ocupa, que es el de la imagen de España aquí en los Estados Unidos. Y tú vives en California, un estado con un gran legado español, donde hay una historia común, donde entiendo, se aprecia esa historia, nuestra lengua. Hay también una nueva inmigración y la lengua española se habla normalmente en el estado de California con cierta normalidad. ¿Cómo ves tú, cómo se nos ve al mundo hispano en general y más concretamente a nosotros los españoles en ese mundo tuyo, el mundo del arte, en el mundo del cine? Yo creo que el mundo audiovisual cada vez más eh, está cogiendo un prestigio muy importante, sobre todo con artistas, pues evidentemente como Penélope Cruz, Bardem, que nos han abierto muchas puertas. Sí que es cierto pues que quizá antes el audiovisual europeo en general no estaba tan valorado hace años ya, pero es verdad que ahora con pues con la gran importación de proyectos que tenemos hispanohablantes, también con las plataformas, que nos abren muchas puertas, porque ahora hay muchas películas, hay muchas series españolas que se ven en todas partes, que se ven en Estados Unidos, que se ven en todo el mundo, y eso evidentemente suma prestigio a nuestra industria. Prestigio que en el fondo yo creo que siempre hemos tenido, porque tenemos grandes artistas, gran contenido, historias, muchas historias que todavía tenemos que contar, pero quizás es verdad que no, pues a lo mejor no ha habido el presupuesto o la forma de darlas a conocer y ahora cada vez más con la globalización es un hecho. Y yo estoy muy orgullosa de ser española y de estar aquí y también aprovechar el ser española. Ujú. Sí, ¿tú crees que podríamos hacer algo más todavía para mejorar más esa imagen que se tiene de España? Porque muchas veces se tiene la impresión de que hay una cierta simpatía, pero algo difusa por España, pero que no se nos conoce bien, que no se conoce bien la realidad española. Por supuesto, eh, lo que vosotros hacéis, los que trabajáis, los artistas, los que trabajáis en el mundo del arte, hacéis mucho por impulsar esa imagen de España, pero ¿podemos hacer algo más? Yo creo que seguir con la misma ilusión, seguir haciendo proyectos. Hay un proyecto pues, muy evidente que es, por ejemplo, La Casa de Papel, que ha llegado a Estados Unidos, que ha sido un boom y todo el mundo, pues por ejemplo, cuando hablo de series españolas, todo el mundo me habla de La Casa de Papel. Entonces, son esos proyectos que, o la presencia, pues por ejemplo, como he dicho, de Penélope o de Bardem o de Almodóvar, son esos proyectos pues que van añadiendo prestigio y realmente nos van abriendo más y más puertas. Yo creo que la clave es continuar en el mismo camino, continuar haciendo producciones españolas, apoyando a artistas españoles. Ahora hay muchos directores españoles que vienen a Estados Unidos a dirigir. Yo creo que es una cuestión de cultivar, de continuar cultivando todo eso. Bueno, pues vuestro papel ahí es esencial y el papel también de las coproducciones.
¿Tú ves, cómo lo ves en el futuro, el mundo de las coproducciones? ¿Crees que podemos impulsarlas más? Porque también es importante y creo que cada vez más se ve a España como destino para rodajes. Y eso es también muy positivo, ¿no? Hay buenos ejemplos sobre ello. ¿Cómo ves tú el futuro de las coproducciones con los Estados Unidos? Sin duda, hay muchísimas plataformas, por ejemplo, que acaban de llegar a España por primera vez. Tenemos Netflix, que ha creado sus oficinas en Madrid, Amazon, que está haciendo sus primeras series en España. Hay desde luego una cantidad de artistas, de plataformas que quieren trabajar en España. Yo lo noto cada vez más. La cuestión yo creo también va a ser un poco ver qué va a pasar ahora con todo lo que estamos viviendo y realmente si se va a frenar o no el, las coproducciones. Yo creo que no, pues porque al final será una cuestión de encontrar los protocolos para seguir rodando, pero, pero sin duda estaban arrancando y espero y deseo eh, que continúen viniendo a España. Sí, eso esperamos y que continúe esa interacción tan buena entre nuestros dos países en este sector. Yo sé que hay interés, Ivana, por conocer un poco tu historia, por conocer cómo pasaste de ser realmente una actriz niña a ser una joven actriz, una actriz confirmada. Tú fuiste seleccionada entre muchas niñas para ese papel, ese extraordinario papel que hiciste en El laberinto del fauno, con el que ganaste el premio Goya. ¿Cómo viviste? ¿Cómo se vive esa experiencia una niña de 12 años? Tú tenías, desde luego, ya una gran vocación, pero ¿cómo viviste aquello? Fue muy curioso porque yo lo recuerdo con muchos detalles y realmente lo viví prácticamente como una pequeña adulta, porque yo de pequeña, de hecho cuando hice El laberinto del fauno ya había hecho 6 películas antes y estaba muy concienciada y realmente fue una experiencia magnífica, una experiencia que un poco me impulsó, me abrió muchas puertas, me hizo que realmente a mis 12 añitos me diera cuenta que lo que quería ser era actriz, pero sí que es cierto que quizás hubiera sido un poco mayor, lo hubiera disfrutado de otra forma, porque yo recuerdo también que con El laberinto del fauno viajamos a muchos países, fuimos a los Oscars, fuimos a los Golden Globes y mucha gente me pregunta cómo lo viví con 12 años. Y es que, claro, es una experiencia muy distinta. Pero bueno, lo viví como una niña y lo disfruté muchísimo, aunque yo creo que mis padres incluso lo disfrutaron más. No, me lo puedo imaginar. ¿Y cómo se produce esa transición desde niña a actriz confirmada, a joven actriz en tu caso, pero actriz ya confirmada? Es una pregunta muy interesante porque yo creo que la gente piensa que es una transición natural, pero en realidad no lo es tanto porque cuando cambias físicamente, cuando pasas de ser niño a adulto, y esto también lo hemos visto mucho en estrellas estadounidenses, tienes que volver a reinventarte. Es decir, los directores de casting, la industria ya no te ve como esa niña, quieren verte como una adulta, quieren ver qué puedes hacer ya pues como una actriz madura. Entonces, bueno, tienes un poco que volver a ponerte a ello, que volver a generar una imagen, que volver a demostrar todo lo que puedes hacer. Y no es fácil y hay muchos que se quedan en el camino pues porque también la adolescencia a veces es un poco traicionera y, y prefieres hacer otras cosas porque ves que tus amigos o tus compañeros pues, van a la universidad, hacen deporte, hacen otras cosas. En mi caso yo lo tenía muy claro y, bueno, y luché por ello y continué, pero realmente fue una transición no necesariamente natural y fácil. ¿Y qué les dirías a un niño o una niña que estén pensando en dedicarse al cine,
en ser actores, en ser actrices, ¿qué les dirías? ¿Qué consejos les puedes dar desde esa experiencia que has tenido tú? Yo sobre todo les diría que es una carrera de fondo. No es una carrera a corto plazo, es decir, si lo que buscan es la fama o el éxito inmediato, no lo van a ver concretamente en esta carrera, pues porque al final, aunque es muy bonita por un lado, hay muchas veces pues, que te rechazan, te dicen que no muchas veces, hay proyectos pues, que salen mejor, salen peor, hay etapas en las que no trabajas durante muchísimo tiempo, entonces te tiene que gustar mucho, te tiene que apasionar mucho y tiene que ser pues lo, tu prioridad, a lo que te quieres dedicar, sin duda. Entonces, sabiendo eso, sabiendo que es una carrera de fondo y sabiendo que te tienes que enfrentar a eso, es más llevadero. Si no, lo más probable es que se sufra mucho en el camino. Y tú te lanzaste a venir a los Estados Unidos. Eh, ¿qué, ¿Qué supuso eso en tu vida, ese cambio? ¿Qué cambios hay cuando te lanzas a la aventura americana? No fue tan complicado para mí porque yo fui a la escuela americana desde muy pequeñita. A los 3 añitos mis padres me apuntaron a la American School. Entonces yo pues un poco me crié en la cultura americana, siempre pues, hablando en inglés, rodeada de pues, amigos internacionales, americanos. Entonces para mí el paso natural era en algún momento venir a Estados Unidos. Incluso si no hubiera sido actriz, lo más probable es que hubiera pues, estudiado, hubiera ido a la universidad en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues un poco concretamente a raíz de una serie de proyectos de habla inglesa, un poco acabé viajando cada vez más a Estados Unidos. Hice una película, bueno, la de Kevin Costner, en la que estuve viviendo casi 3 meses en Carolina del Sur. Y fue pues un poco todo esto lo que al final me animó a dar el paso a venirme a Los Ángeles y yo pues he tenido la suerte un poco evidentemente del idioma por una parte, de los contactos que conseguí hacer a raíz del laberinto del fauno y de proyectos varios. Y, y me vine aquí súper feliz, de hecho llevo varios años ya en Los Ángeles y fue una transición relativamente fácil, aunque no deja de ser una ciudad pues en algunos aspectos quizá un poco más dura, ¿no? Porque al final no estás en tu país, porque al final pues aquí también está toda la industria, hay mucha competencia, pero siempre he considerado Los Ángeles un poco mi hogar. Sí, sin duda es una gran ciudad, ¿verdad? Te decía al principio que quería comentarte una película eh, que es muy interesante, que es Feedback, en la que se plantea cuestiones que creo son de actualidad ahora, ¿no? Que es el mundo de la información, de la desinformación, de la verdad y la posverdad, de saber elegir realmente qué hay de cierto en la información que recibimos, en la multitud de información que recibimos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia en Feedback y qué nos podrías decir sobre las reflexiones que hay sobre esta dificultad para distinguir lo que es verdad y lo que es desinformación y lo que es posverdad? Pues mi experiencia en Feedback fue, bueno, fue muy enriquecedora por varias razones, también porque el personaje que interpretaba era un personaje muy, muy complejo de una chica pues, que había sufrido una serie de traumas hace unos años y que no había logrado superarlos. Entonces fue un reto por ese lado. Pero sí que es verdad que hay un par de proyectos, Feedback y otro que también hice que se llama Demonios tus ojos, que hablan sobre bueno, la posverdad, el peligro incluso de las redes sociales, la sobreinformación que tenemos. Es muy difícil distinguir lo que es verdad y lo que no es verdad. Yo creo que incluso a nivel personal sigo un poco pues descubriendo el internet, las redes sociales. A veces las amo, a veces las odio. Yo creo que es cuestión de ser responsable y de no adentrarse a veces en terrenos peligrosos, ¿no? Que puede ser el caso sobre todo pues, en la juventud.
pero al final yo creo que es positivo tener acceso a la información. Lo que pasa es que es una cuestión un poco de encontrar el equilibrio. Es verdad que hay un exceso de sobreinformación. Y ahora que hay ese confinamiento en muchos lugares del mundo, en Los Ángeles y en tantos lugares en Europa también, pues efectivamente nos enfrentamos quizá a un exceso de información, porque estamos muchas horas ante nuestros móviles, nuestros ordenadores, estamos muchas horas recibiendo información y es difícil efectivamente hacernos una idea de lo que está realmente pasando. Y yo, en estos cafés hay una pregunta que hago y que me gustaría hacerte a ti también, que es, ¿tú crees que como resultado de esta pandemia podremos aprender lecciones y podremos crear entre todos una sociedad mejor? ¿Podremos salir de aquí enriquecidos e ir a aprender las lecciones de esta gran crisis para crear un mundo más solidario y un mundo mejor? Yo creo y espero que sí. Y es una conversación que he tenido con mucha gente, porque sí que es verdad que hay un sentimiento, hay una sensación de que históricamente siempre repetimos los mismos errores. Pero yo creo que hay muchas generaciones que nunca han vivido un suceso como este. Y sí que creo que hasta cierto punto es una llamada, eso es un aviso pues para cambiar ciertas cosas, para cuidar nuestro planeta, para apreciar lo que tenemos. Yo sin duda espero que esto nos ayude a darnos cuenta de ciertas cosas, incluso aunque haya servido simplemente para hacer un poco de trabajo personal, ya es suficiente, pero sí que creo que nos va a ayudar a, a ser más solidarios los unos con los otros, a apreciar el planeta y apreciar lo que tenemos y lo que podemos perder. Sí, pues esperemos que sea así. Además, me alegra ver que en todos nuestros cafés nos estáis trasladando un mensaje de optimismo, de que realmente vamos a ser capaces de superar esta crisis y de crear un mundo más solidario y mejor cuando salgamos de ella, porque saldremos de ella, efectivamente. Y yo ahora te querría preguntar, nos quedan unos minutos, unos pocos minutos, ¿te referías a que acababas de terminar de grabar la última temporada de Alta Mar? ¿Tienes algún otro proyecto en marcha? La verdad es que no, porque todo esto un poco ha frenado la realidad de todo el mundo. Tuve la oportunidad de terminar la serie justamente un poco antes de que empezara toda esta locura, entonces no me dio tiempo de desarrollar más proyectos, sí que hay cositas en el aire, pero sí que tengo una sensación muy positiva. Lo más sintomático es que a la mínima que se han podido empezar a desarrollar nuevas producciones han empezado. Me consta que hay rodajes que ya han empezado en España, siguiendo evidentemente las precauciones. Yo creo pues que la clave va a ser un poco todo el tema de monitorizar a la gente, de los tests, del espacio, la distancia social, pero yo creo que poco a poco se están encontrando protocolos para poder retomar la vida normal y no me cabe ninguna duda que habrá una nueva normalidad, evidentemente, pero que veremos la luz dentro de poco. Pues espero que sea así y que tus sueños artísticos se cumplan. No sé, una de las preguntas que nos hacían llegar nuestros espectadores es ¿qué personaje te gustaría interpretar? Si tienes ya alguna idea de qué película te gustaría hacer o qué personaje interpretar. Es muy cliché, pero hay muchísimos, hay tantos, hay realmente historias apasionantes, me gusta mucho leer, entonces, bueno, y me gusta escribir, con lo cual entre una cosa y la otra y mi imaginación siempre tengo muchas inquietudes y distintos personajes que me gustaría interpretar. Quizá un sueño es hacer una película de superhéroes, está muy de moda ahora y me encantaría. Pues espero que se cumplan. Y me gustaría preguntarte, después de esta experiencia, ya me imagino que has estado leyendo mucho, por lo que nos contabas y escribiendo también,
pero ¿qué consejo nos darías de tu experiencia en el confinamiento para llevarlo mejor? Porque, como señalaba el doctor Fuster en el café anterior, no solo hay que preocuparse de la salud física, también de la salud mental. ¿Qué consejos nos darías para mantenernos en forma físicamente y mentalmente? A nivel mental, yo no sé si le servirá a la gente, pero yo, por ejemplo, he tenido que hacer un gran ejercicio de aceptación con la situación. Al principio todo esto a mí me impactó mucho y, y quería volver a la normalidad. Yo soy una persona muy activa, entonces de alguna forma luchaba, ¿no?, contra ello y cada vez pues, que veía una noticia negativa o recibía una noticia negativa me afectaba mucho y poco a poco he logrado hacer un ejercicio un poco pues, de aceptación y de aceptar lo que viene porque no podemos cambiarlo y de no intentar luchar contra la corriente y simplemente apreciar lo que uno tiene e intentar de alguna forma pues esquivar la marea. Y a nivel físico, a mí me gusta mucho hacer yoga y estoy aprendiendo a meditar. Eh, Así que bueno, lo que le vaya bien a cada uno. Pasear, hacer un poco de ejercicio por las mañanas, realmente sin ningún tipo de presión tampoco. Es cuestión de mantenerse activo y de mantener la mente y el cuerpo ágil y hacer lo que a cada uno le sirva. En Los Ángeles podéis salir a pasear, ¿verdad? Podéis salir a... Sí, de hecho, un poco enlaza con lo que comentaba al principio, que Sí. es una ciudad ya que desde el primer momento, aun estando confinados, siempre se nos ha animado, siempre con mascarilla, tapándonos la nariz y la boca, pero siempre se nos ha animado a salir a pasear y a salir a hacer ejercicio desde el principio. Sí, porque eso es una cuestión que se ha planteado ya. Veo que hay gente que se está planteando para el futuro. ¿Cómo será la vida en las ciudades? ¿Va a cambiar nuestro modo de ver la vida urbana, de ver las ciudades, de vivir en colmenas debido a esta crisis? ¿Tú crees que va a afectar una vida de una ciudad como Los Ángeles? Yo creo que hasta cierto punto sí que hay una correlación, sobre todo porque, como hemos visto en las ciudades donde hay más gente acumulada, como pueden ser ciudades como Nueva York o ciudades como Madrid, el impacto ha sido mayor y creo que tiene mucho que ver con la densidad de la población. No sé muy bien a largo plazo cómo va a afectar, pero desde luego hay una correlación. Por eso en ciudades como Los Ángeles sí que se nos ha permitido salir a la calle, salir a pasear porque hay menos densidad. Entonces, no sé muy bien cuál será la solución, pero desde luego nos va a hacer cambiar cosas y replantearnos muchas cosas. Pues muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo, pero yo quiero agradecerte de verdad que hayas estado con nosotros y quiero agradecerte también tu mensaje de optimismo. Y creo que en nombre de todos los que te estamos escuchando, me gustaría desearte mucho éxito en tu vida profesional, mucho éxito en tu vida personal y darte también las gracias, porque con vuestro esfuerzo, todos los españoles que estáis aquí en los Estados Unidos desarrollando vuestra vida profesional y más los que estáis de cara al público, estáis haciendo un gran trabajo para mejorar y fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y España y para mejorar la imagen de España en nuestro país. Así que te dejo a ti que termines con las palabras que tú quieras, con los consejos que nos quieras dar, pero mi mensaje es de gratitud. Muchas gracias en nombre de todos. Igualmente, embajador, yo te agradezco a ti la invitación, agradezco también a todo el equipo el generar estas charlas que son siempre muy interesantes. A mí, desde luego, me están animando mucho, las estoy escuchando, todas las que estáis haciendo, y sin duda ha sido un placer, un honor, y gracias a todo el equipo y en particular a ti, embajador. Pues muchísimas gracias y espero que dentro de poco podamos vernos aquí en Washington o allí en Los Ángeles y sobre todo que te podamos ver en pantalla y disfrutar. Muchas, Muchísimas gracias. muchas gracias. Muchas gracias y todo lo mejor.